Yo creo que la mayoría de ustedes ya han sido introducidos por su médico, sea internista o sea infectólogo, acerca de la terapia antirretroviral. Lo curioso y lo interesante de la terapia antirretroviral es que la que conocemos actualmente, llamada HART o Targa, comenzó a distribuirse a partir de 1996. Sin embargo, el primer antirretroviral que se conoció, y creo que lo ha podido ver si alguien ha visto la película Dallas Buyers Club, es que el primer quimioterápico fue la acidobudina que se utilizaba para tratar el linfoma Hodgkin y que se autorizó en el año 1988, pero tenía mucha toxicidad. Al inicio de la terapia antirretroviral, cuando se consideró de alta efectividad, es decir, como targa, incluía a tres medicamentos activos, dos que pertenecían a la clase de inhibidores nucleócidos y uno a un no nucleócido. Esto ha seguido hasta el momento. Saben que la terapia antirretroviral siguen siendo tres medicamentos, pero como le comenté a muchos de sus compañeros que están rotando, el futuro del targa viene a ser que va a devenir en ser inyectable o también que el targa va a pasar a ser solamente dos medicamentos activos para disminuir la toxicidad. Los objetivos de la OMS y ONU-SIDA indicaban que deberíamos tener un objetivo de 90-90-90 para el 2020, es decir, que 90 personas que viven con VIH conozcan su estado serológico de portador. 90% deberían estar en targa y 90% deberían estar en detectables. Esto para el 2030 ya cambió. Las metas actuales son de 95, 95, 95. Eso es un dato importante porque lograr la indetectabilidad indica que justamente los pacientes van a tener un mejor estado. ¿Tienen ustedes ya en este punto de la historia del VIH entender que las personas con VIH viven con una morbilidad tan igual como lo que puede ser tener hipertensión, tener diabetes y demás? Porque el VIH no debe asociarse únicamente a lo que vienen a ser cosas de tipo infecciosas, no sé, toxoplasma, eso, sino que también se asocia a inmunoactivación. Eso es lo que va a matar a la gente con VIH. Mayor daño renal, sea por medicamentos o por el propio VIH, mayor envejecimiento tipo Alzheimer, mayor daño endotelial, es decir, mayor riesgo cardiovascular y demás. El tratamiento antirretroviral, recuerden esto, no cura el VIH. Entonces a un paciente a uno no le va a decir el tratamiento erradica el VIH. Lo que hace es una cura funcional. Entonces suprime al virus y eso de alguna manera recupera el CD4. Entonces cuando uno le pregunta, porque eso llega a ser pregunta de NAM, pregunta de muchas cosas, es justamente les ponen como alternativas. El objetivo principal del tratamiento antirretroviral es subir el CD4. No, el tratamiento antirretroviral, su principal objetivo viene a ser indetectabilizar la carga viral. Como ganancia secundaria es la subida de CD4. Así es como uno justamente explica al paciente estas metas. Y como han sabido lograr ser indetectable, el punto de corte de indetectable va variando de país en país. En líneas generales, para muchos países, el punto de decir indetectable es cuando el paciente logra menos de 50 copias medidas. Y uno indica que sale del estadio SIDA, que ahora se conoce como enfermedad avanzada por VIH, cuando pasa mayor o igual 200 células medidas. Entonces, esos conceptos deben llevarlos en consideración porque les pueden preguntar. Actualmente las máquinas que existen para medir la carga viral son mucho más sensibles. Entonces, hay máquinas de última generación que miden cargas virales menos de 10 y para esa máquina no detectables menos de 10, pero de manera práctica alguien indetectable es menos de 50. Ojo que existe un concepto en infectología en el que el paciente mantiene carga viral entre 200 y 1000. Eso se llama viremia de bajo nivel y puede conllevar a largo plazo a que el paciente pueda fracasar. Esto ya lo maneja el infectólogo. La otra cosa que tienen que saber es que como el VIH es un virus de tipo ARN, los ARN que utilizan justamente transcriptasa inversa y saben que la transcriptasa inversa es más imperfecta. Por tanto, se forman más viriones imperfectos y esto conlleva a la producción de cuasiespecies.
Eso es un poco para que vean cómo se fueron activando y produciendo las drogas que conocemos. Si ustedes pueden ver justamente el medicamento que nosotros damos en la actualidad, que viene a ser justamente dolutegravir, la aprobación de raltegravir y dolutegravir se dio a partir de 2005 a 2010 y lo damos como un combinado a partir de 2015 en adelante. Vean toda la historia que se dio a partir del 90 al 2005. Curiosamente, acá en Perú, entre el 2004 y 2006, llegó la terapia antirretroviral que la inició es Salud. Nosotros tenemos que tomar en consideración que el Targa, la primera cosa que buscó fue mejorar la supervivencia a expensas de toxicidad. Por eso probablemente ustedes en consulta externa vean pacientes que iniciaron tratamiento antirretroviral en el 2000, pero esos pacientes tienen la cara chupada, cara tipo Ozempic, si le pueden decir. Eso es la lipodistrofia. Secundariamente se buscó pacientes que tuvieran disminución de efectos tóxicos como la lipodistrofia. Cabe decir que también tuviera menos impacto en la función renal y en la función ósea. Y ahora lo que se busca es, habiendo bypassado todo eso, es que tenga simplificación de esquemas, es decir, que las pastillas sean una vez al día y como les dije con los inyectables. Por ejemplo, ahorita se busca esquemas con inyectables que sean cada 2 a 3 meses y que se tome una pastilla semanal. Eso probablemente es el futuro. Ya saben que hay un ciclo de vida que no lo voy a repetir, que probablemente ya lo han llevado en otras clases, hay un enlace, porque saben que hay correceptores de quimiosinas CSR4 y CXR5 y que se enlazan a las glicoproteínas GP120 que se asocian al VIH. Se fusiona esto con la célula que ataca, que generalmente tiene tropismo. ¿Por qué? Por las TCD4-TH1 y finalmente se produce la transcripción inversa. Se integra a lo que viene a ser el núcleo, esto produce multiplicación y ensamblaje de los viriones y finalmente por gemación estos viriones vuelven a infectar a otras células. Acá tienen que tomar en consideración la clasificación de Atlanta. Tienen que tener bastante cuidado porque esas clasificaciones ustedes les pueden plantear diferentes escenarios. Pueden a ustedes plantearles clasificación solamente clínica. La clasificación clínica, es decir, los estadios clínicos van del 1 al 4. Pero si ustedes les dicen que la clasificación de Atlanta hace un match entre el CD4 y la enfermedad. Entonces, eso va de A1 a C3. Pero si en el examen o ustedes no tienen el CD4 a la mano, acá ustedes pueden hacer lo que viene a ser solamente estadificación clínica, que va del 1 al 4. Evidentemente, por ejemplo, tener solamente linfadenopatía generalizada con un CD4 alto probablemente sea estadio clínico 1 que correspondería a un Atlanta de A1, a comparación de, por ejemplo, tener tuberculosis diseminada, que probablemente sea un estadio C3 que corresponde a un estadio clínico 4. Pueden ver que cada tipo de enfermedad tiene un CD4 con el que correlaciona. Entonces, ¿qué cosas, qué pepas deben recordar ustedes? ¿Cuándo es más probable que me dé neumocistosis, que es un hongo en el pulmón, con CD4 bajos, menos de 200? ¿Cuándo es más probable que me dé el parásito del gato, que viene a ser toxoplasma? Es más probable con menos de 200 de CD4. Entonces, si a ustedes les viene un caso clínico de un paciente acude por ataxia, poca cefalea, dificultad para comunicarse y se ve daño a nivel de lo que viene a ser sustancia blanca. Y el CD4 del paciente tiene 50. El paciente no focaliza. ¿Qué se podrían a pensar con menos de 50 de CD4? Menos de 50 de CD4, muy probablemente lo que tiene es leucoencefalopatía multifocal progresiva, producida por el virus de John Cunningham, que viene a ser virus JC. Si yo tengo a un paciente que tiene lesiones cutáneas que son de color violáceo, que también tiene compromiso mucoso, y yo aíslo que tiene virus herpes tipo 8, es probable que tenga menos de 50 de CD4 y eso sea que sarcoma de Kaposi. Entonces se dan cuenta que cada tipo de enfermedad es importante que sepan esto. Y una cosa que siempre se pregunta en los exámenes es diferenciar.
cuando tengo TBC solo pulmonar que cuando tengo TBC extrapulmonar, cuando tengo herpes zóster versus herpes simple. Entonces, repasen eso porque son preguntas que se suelen hacer. Los grupos farmacológicos para dar targa, los clásicos son inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa. A veces lo ponen en inglés o en español. En español lo ponen como ITIAN y en inglés lo ponen como INTR. ¿Cuáles son los que más usamos de los inhibidores nucleósidos? Sidobudina, emtricitabina, lamivudina, tenofovir y abacavir. Esos son los que deben recordar. Yadidanosina no se usa, estabudina no se usa. Sidobudina se utiliza ¿en qué grupo? En gestantes durante el parto y se utiliza también en neonatos. Entonces, ¿la amibudina se sigue utilizando? Sí. Emtricitabina también. Abacavir también, pero con cuidado. ¿Por qué? Porque algunos pacientes tienen reacción de hipersensibilidad, especialmente cuando tienen la prueba de HLA-B57, que es un alelo que da en 30% casos de posibilidad de rash asociada a este fármaco. Y tenofovir es el pilar actual que tenemos en el manejo, porque tenofovir hay dos versiones, disoproxil fumarato, que causa daño renal y osteoporosis, y alafenamida, que se utiliza en Europa y Estados Unidos. Los inhibidores no nucleósidos, los ITINAN, que se conocen como INNTR en Estados Unidos, lo que más damos es efavirenz, pero efavirenz ya se está dejando de utilizar desde 2018. ¿Por qué? Porque está asociado con rash y está asociado también con ¿qué? Con efectos neuropsiquiátricos. ¿Con qué nos hemos quedado en este momento? Nos hemos quedado con etravirina y con rilpivirina. Entonces, para el 2026, etravirina y rilpivirina se utilizan, sí, pero se utilizan como rescate, no se utilizan como fármacos de primera línea. ¿A qué me refiero esto? Si yo hago una comparación con los antibióticos, suponiendo que yo doy cefalexina y que doy, no sé, que no me funciona, ¿a qué subo? Subo, no sé, a ciprofloxacino. No me funciona, paso a piperacilina tazobactam. No me funciona, doy imipenem. Algo así. Es lo mismo que pasa con los virus. El virus no me funciona, subo tal. Entonces, entiendan que nosotros en el contexto actual damos inhibidores no nucleócidos como etravirina o rilpivirina cuando hay fracaso virológico del paciente. Más allá también tenemos justamente puesto con estrellas de color rojo inhibidores de proteasa. Inhibidores de proteasa también se dan básicamente en los que fallan ya incluso por segunda o tercera vez. Acá vale destacar atazanavir, que suele poner los ojos amarillos. ¿Por qué? Porque funciona un poco como el síndrome de Dublin-Johnson, que seguramente han visto en gastro. Darunavir, lopinavir. El gran problema de estos fármacos es que a veces necesitan un booster, que es el ritonavir, para que no sean metabolizados por el hígado y también suelen producir un problema que son intolerantes, un problema que es básicamente la intolerancia gástrica y producen diarrea. Inhibidores de la integrasa. Esos son nuestros pilares actuales, porque los fármacos que utilizamos, es decir, el esquema más usado, y eso tienen que taladrárselo en el cerebro, viene a ser tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Inhibidor de la fusión se utiliza actualmente en Fubirtide. Inhibidor de la entrada es Maraviroc. Entonces, yo para Maraviroc tengo que hacer una prueba que se llama tropismo. ¿Por qué? Porque tengo que ver si mis linfocitos tienen más afinidad por los receptores CCR5 o CXCR4. Probablemente, seguramente han escuchado de lenacapavir, que es un inhibidor de la cápside. Eso es un fármaco que es inyectable y que está en investigación aún. No es una realidad para Perú. Acá simplemente para saber cómo es la fisiopatología de la inmunidad en lo que viene a ser VIH. En un primer momento, lo que sucede es que hay una expansión clonal de lo que viene a ser el reconocimiento de antígenos. Ustedes saben que lo normal que sucede en la fisiopatología es que nosotros vamos reconociendo cada antígeno mediante nuestra exposición. Pero ¿qué pasa si hay una expansión clonal diversa? Yo voy a perder especificidad de el ataque a cada tipo de patógeno. Entonces, eso agota a mis células B y a mis células T y finalmente hay desgaste inmunológico.
¿Qué también sucede? Sucede que hay una pérdida de la barrera mucosa. ¿Cuál es nuestro primer armatoste de batalla? Las células dendríticas y también ¿qué? Lo que vienen a ser las células de Langhans, especialmente a nivel de lo que vienen a ser las barreras mucosas. Y también qué es lo que pasa, especialmente a nivel de las placas de Peyer, cuando estas son atacadas por la viremia, por VIH, hay translocación bacteriana. Y es por eso que justamente se está probando actualmente las teorías con qué, con lo que viene a ser pre y probióticos. Mucha gente se pregunta por qué se pierde el CD4. El CD4 principalmente, y eso es una cosa que también repito, uno cree que es periférico. No, la mayoría de CD4 está a nivel del malt, especialmente a nivel de las placas de Peyer. Es por eso que uno pregunta, ¿cuánto cae el CD4 por cada año que no tomo tratamiento? El CD4 saben que es un promedio. El promedio de CD4 para todo ser humano va de 400 a 2000. Porque me da diarrea, me baja el CD4. Me da dengue, me baja el CD4. Entonces, el CD4 es un valor que es un promedio. Entonces, por cada año que no tomo tratamiento, me baja de 100 a 150. Y por cada año que yo tomo, sube de 50 a 80. La meta es que no tanto suba numéricamente, sino que suba funcionalmente. Yo no doy tratamiento antirretroviral así por así, porque el tratamiento antirretroviral no es una emergencia. Yo tengo que estudiar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque saben que hay efectos secundarios del targa. Pido hemograma para ver si hay anemia y hay linfopenia, porque hay algunos fármacos que van a predisponer o van a aumentar el riesgo de anemia. De los fármacos que hemos mencionado, ¿cuál es el que está más asociado a anemia? Uno que ya no damos, que es la sidobudina. Creatinina. Básicamente, ¿por qué pido creatinina? Porque el tenofovir con el que cuenta Perú, que es el tenofovir isoproxil, está muy asociado justamente a daño renal que produce el síndrome Fanconi-like. Por eso yo pido creatinina. Examen de orina, ¿por qué? Porque si hay proteinuria puede asociarse a nefropatía asociada por HIV. ¿Por qué pido glucosa? Porque hay pacientes que tienen comorbilidades como diabetes mellitus 2 y tengo que saber si van a recibir, no sé, vidagliptina, si van a recibir insulina rápida, que puede hacer choque medicamentoso. Perfil hepático, porque hay gente que puede tener NASH o puede tener algún tipo de, una hepatopatía viral. Ojo que es frecuente a veces tener hepatitis B y C con VIH, no es infrecuente. Serología venérea, ¿por qué? Porque en el contexto de tener hepatitis C, esta progresa hasta 50 veces más rápido que un paciente que no tiene VIH. Hepatitis B, el antígeno de superficie del core, ¿por qué? Porque los pacientes tienden a reactivar la hepatitis B y saben que de pasadita, tenofovir y la lamivudina cubren hepatitis B. Y HTLV en Perú, ¿por qué se pide? Porque como somos un país hiperendémico. Además, las nuevas guías están recomendando que, además de pedir beca en esputo por dos y una placa de tórax, se debe pedir a todo paciente que ingresa al programa criptolátex sérico para descartar criptococosis latente. Se debe pedir antígeno urinario de histoplasma. Se debe pedir TB-LAM, que viene a ser lipoarabinomanano en orina para descartar tuberculosis diseminada. Esto especialmente en aquellos con conteos menores de 200 de CD4. Y adicionalmente a todos siempre le pedimos fondo de ojo, porque el paciente puede decir, yo veo bien, pero ya puede tener retinopatía por VIH o puede tener retinitis por CMV. Y si yo doy targa, puedo producir reconstitución inmune y eso terminaría matando al paciente. Esas son las cosas importantes que hay que tener. Además de lo que hace el médico, nosotros no trabajamos de manera aislada, sino que también trabajamos con lo que viene a ser un equipo de enfermería que refuerza la idea de cómo dar el targa. Ojo que ellos, o sea, la gente cree que tomar targa es, por ejemplo, tomo a las 9 de la noche siempre. Si tomo a las 9:01, a las 9:02 voy a morir. No, es un promedio, digamos. Si yo lo tomo a las 9 de la noche, puedo tomarlo entre las 8 a las 10. Entonces, lo otro es psicología, porque hay mucha gente que se deprime por el diagnóstico, a veces por la identidad de género no son aceptados, hay gente que se dedica un poco al trabajo sexual, población trans, es población vulnerable, entonces sí que hay que entender eso. Acá hay que hacer un buen examen físico, como pueden ver en la foto de arriba, adenomegalias, pueden ver lo que viene a ser úlceras en la parte de abajo, pueden ver Muget en las siguientes, son cosas importantes a destacar.
Somos un equipo, trabaja psicología, consulta médica, trabajadores sociales, porque hay gente que es abandonada, niños que nacen con VIH congénito, que es un tema muy aparte, nutrición, porque la albuminemia baja es un predictor para mortalidad temprana por VIH. Entonces, recuerden que es multidisciplinario los esfuerzos para manejar esto. Eso también es importante. Antes uno esperaba a que el tratamiento, es decir, antes la gente decía, no inicio el tratamiento antirretroviral hasta que el CD4 baje menos de 200. Luego llegó el estudio START y dijeron, no, esperemos hasta que esté en 350 y recién ahí empezamos el tratamiento. La idea actual es, no importa el conteo de CD4, no me importa, puede estar en 1000, igual empiezo el tratamiento. ¿Por qué? Porque actualmente en VIH se debe entender que lo que mata, más allá de las infecciones como criptococosis, tuberculosis, es la inmunoinflamación. Es por eso que actualmente la respuesta correcta es, independientemente de la carga viral, independientemente del CD4, yo doy tratamiento a todos. ¿En qué momento iniciar el targa? El set point viral es cuando se estabiliza mi carga viral con mi defensa, porque saben que mi CD4 va batallando con la carga viral y digamos, y el virus trata de vencer a mi CD4. El set point viral es el punto, digamos, medio que se produce más o menos a los 6 meses de haberme infectado. Si yo tengo un set point viral bajo, menos de 100.000 copias, yo voy a ser un progresor lento. Eso quiere decir que yo puedo convivir sin tratamiento 5 años y no me voy a morir. Pero si yo tengo un set point viral más alto, probablemente progresaré a SIDA más rápido. Entonces, recuerden esto, no se debe interrumpir el tratamiento. Hay personas que se llaman controladores post-tratamiento, que es bajísima la cantidad. Supongamos que yo recibo tratamiento un año, suspendo y sigo estando indetectable. Esto se ha visto que ha fracasado, no se utiliza. Eso se hizo en el contexto de un ensayo clínico, pero se ha visto que fracasa. Cuando iniciar el targa, ya saben que es una evaluación médica constante, pero más que cuando iniciar es más bien cuando no iniciar. Si yo tengo sospecha de una infección cerebral, tuberculosis meningia, criptococosis meningia, meningitis bacteriana, meningitis por herpes o sospecho de una infección ocular que me pueda producir retinitis y dejarme ciego, llámese retinitis por citomegalovirus. Si sospecho de cisticercosis ocular, no inicio targa, porque la reconstitución inmune, que saben que es que se activa el sistema de defensa tras iniciar el targa, puede ser mucho peor. Entonces, generalmente yo espero de 2 a 4 semanas para recién iniciar el targa. Entonces, en ese tipo de situaciones se difiere. En las demás, suponiendo neumocistosis, toxoplasma, por lo general yo puedo iniciar dentro de las 2 semanas. Esas son las cosas más importantes. Actualmente, ¿qué se recomienda de primera línea? Esa es una pregunta que les van a hacer. Tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Todo en una sola tableta. ¿Qué combina? Dos inhibidores nucleócidos que viene a ser tenofovir, lamivudina y un inhibidor de integrasa. Así les pueden preguntar, como esquemas separados o como grupos farmacológicos. De manera alternativa, si no tuviera eso, sea tenofovir, lamivudina y efavirenz, pero a dosis reducida. La dosis que dábamos anteriormente era de 400, pero actualmente damos disculpen, era de 600, ahora damos de 400. Y la otra opción es dar tenofovir, disculpen, tenofovir, entricitabina y efavirenz de 600. Todo depende. ¿Cómo controlar la eficacia? O sea, ¿cada cuánto debo pedir carga viral? Eso es para pacientes que recién han empezado. El primer control es a los 3 meses, el segundo a los 6 meses y el tercer control al año. Luego de eso es anualmente. Entonces, si ven un paciente que es continuador del tratamiento de VIH, no es que el paciente pide. Yo tengo ya normativas como ven. Ojo, si el paciente tiene carga viral detectable, hay que pensar en falla. Ahí se le repite 6 a 8 semanas. Si el paciente sigue con cargas virales más de 1000, tengo sospecha de falla virológica, se pide genotipo. El genotipo es como, por así decirlo, el antibiograma de los virus, para que se pueda entender. Ahí he dejado abajo los criterios de falla virológica. No es necesario que ustedes se lo memoricen, eso es para infectólogo. Acá, ¿cuándo se debe modificar el targa?
Acá básicamente se modifica generalmente por las interacciones. Cuando hay tuberculosis hasta el momento, se debe duplicar la dosis de dolutegravir. ¿Por qué? Porque la rifampicina hace que baje los niveles de dolutegravir en un 30-40%. Pero hay que tomar en consideración que probablemente las guías vayan a cambiar en estos años porque hay estudios como el estudio Radiant que están demostrando que dolutegravir solo y su eficacia en pacientes que tienen desnutrición, tanto como en África subsahariana como en Perú, el duplicar la dosis no da un mayor efecto. Hay que tener en consideración eso. Si el paciente, imaginemos que un paciente ya estaba con targa y le da meningitis criptocócica, ¿le suspendo el targa? No, no suspendo, sí. En cambio, si tiene sospecha de meningitis criptocócica sin targa y confirmo que es meningitis criptocócica, ahí primero meningitis criptocócica y luego targa. En cambio, y repito la idea, si el paciente ya inició targa y se le descubre, o sea, desenmascara por el tratamiento antirretroviral una meningitis, no suspendo el targa, sigo el targa. Entonces, tengan cuidado con estas cosas que estoy señalando, en qué momentos no debo dar tratamiento. No doy tratamiento cuando hay compromiso meningoencefálico, cuando tengo meningitis bacteriana, cuando tengo meningitis TB, meningitis criptocócica, encefalitis por herpes, cuando tengo citomegalovirus ocular, cuando tengo cisticerco ocular. En esas ocasiones no. Y los efectos tóxicos más frecuentes que les van a preguntar, sidobudina se dejó dar, ¿por qué? Porque produce acidosis láctica, lipodistrofia, acuérdense, sidobudina produce cara tipo Ozempic, como si me hubieran removido las bolas de Bichat. Tenofovir, básicamente falla renal a nivel de túbulo contorneo proximal y produce un síndrome Fanconi-like. Efavirenz producen trastorno neuropsiquiátrico, alucinaciones. Abacavir se correlaciona con el antígeno HLA-B57. Los inhibidores de proteasa como lopinarritona, diarrea, lipodistrofia, inhibición, digamos, de lo que viene a ser la tolerancia oral. Y los inhibidores de la integrasa, dolutegravir, básicamente producen aumento de peso, que eso es lo que estamos viendo últimamente, y producen diarrea las primeras semanas. Eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.